Bienvenidos de nuevo, queridísimos chismosos y salseosos, a vuestro canal predilecto donde la farándula turca se desmenuza como un baklava recién horneado. Hoy, amigos, no traemos miel, sino la amargura de un café turco sin azúcar. Hande Erçel y Kerem Bürsin, el cuento de hadas que creíamos eterno, se desmorona, y con él, la posibilidad de que terminen tras las rejas. Sí, lo habéis leído bien. Cárcel. Sé que estáis ahí agarrados a vuestros asientos, con los ojos como platos y el corazón palpitando al ritmo de un darbuka descontrolado. No os culpo. Nosotros tampoco hemos dormido mucho estos últimos días. La información que hemos estado recopilando, confirmando o intentando confirmar y analizando es sencillamente explosiva. Hemos tenido que recurrir a nuestras fuentes más fiables, a abogados expertos en derecho turco y a toneladas de café para poder ofreceros una imagen lo más completa y veraz posible de esta escabrosa situación. Como siempre, antes de sumergirnos en el lodazal de rumores y posibles consecuencias legales, permitidme recordaros lo importante que es vuestro apoyo. Si este canal os entretiene, si os gusta nuestra forma de narrar los entresijos de la farándula turca, si creéis que merecemos una taza de té virtual por nuestras exhaustivas investigaciones, suscribíos al canal, activad la campanita y dadle un buen me gusta a este vídeo. Vuestro apoyo es el combustible que alimenta nuestra máquina de chismes. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y metámonos de lleno en el huracán Hande Kerem. Poneos cómodos, preparaos un té o un vodka, si la noticia os está afectando demasiado, y aguantad la respiración, porque esto va a ser un viaje tumultuoso. Todo, como ya adelantamos en el resumen inicial, comenzó con el susurro incesante de los rumores. Al principio eran solo comentarios vagos sobre tensiones en la relación, el clásico, se les ve raros, que suele preceder a cualquier ruptura en el mundo del espectáculo. Pero poco a poco esos susurros se fueron convirtiendo en gritos ahogados. Fuentes cercanas al set de grabación de sus respectivos proyectos comenzaron a filtrar información sobre discusiones frecuentes, miradas furiosas y un ambiente general de hostilidad palpable. Recordemos que Hande y Kerem, además de ser una pareja sentimental, eran dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Su relación, que floreció en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, Love is in the Air, se convirtió en un fenómeno global. Su química era innegable, su amor parecía incondicional y su imagen pública era la de la pareja perfecta. Por eso, la noticia de su posible ruptura, y ahora, de un posible altercado físico, ha caído como una bomba en la comunidad de fans. Pero volvamos a las filtraciones. A medida que la tensión entre Hande y Kerem aumentaba, los detalles sobre sus discusiones se volvían más explícitos. Se hablaba de celos profesionales, de desacuerdos sobre la dirección que debían tomar sus carreras y de la presión constante de los medios de comunicación. Según nuestras fuentes, la convivencia se había vuelto insoportable. La casa que compartían en Estambul, ese símbolo de su amor y felicidad, se había transformado en un campo de batalla silencioso. Y entonces, hace unos días, la bomba estalló. Una de nuestras fuentes más fiables, una persona cercana a la pareja que prefiere permanecer en el anonimato por temor a represalias, algo que lamentablemente es común en este tipo de situaciones, nos contactó con una historia que nos heló la sangre. Según esta fuente, Hande y Kerem tuvieron una discusión tan acalorada, tan violenta, que terminó con la agresión física de uno hacia el otro. Respirad hondo. Sé que es difícil de asimilar. Nosotros mismos nos resistimos a creerlo al principio. Pero la fuente era creíble, los detalles eran consistentes y la información encajaba con el patrón de tensión creciente que ya habíamos detectado. Según nuestra fuente, la discusión tuvo lugar en la casa que compartían en Estambul. Al parecer, la chispa que encendió el fuego fue un comentario desafortunado, una crítica profesional mal interpretada o incluso un simple malentendido. Pero lo que comenzó como una simple discusión rápidamente se convirtió en una explosión de ira contenida. Hande y Kerem, al parecer, llevaban meses acumulando frustraciones y resentimientos. La presión de la fama, las expectativas del público, las exigencias de sus carreras y las diferencias irreconciliables en sus personalidades habían creado una atmósfera irrespirable en su relación. En el momento de la discusión, todas esas tensiones reprimidas salieron a la superficie con una fuerza devastadora. Se gritaron, se insultaron, se reprocharon errores del pasado. Sacaron a relucir viejas heridas que creían cicatrizadas. La discusión fue subiendo de tono hasta convertirse en una batalla campal en la que las palabras se convirtieron en armas.
Y aquí es donde la historia da un giro aún más oscuro. Según nuestra fuente, en un momento de la discusión, Ande, presa de la ira, habría agarrado un objeto. No tenemos detalles precisos sobre qué tipo de objeto era, pero sí sabemos que no era un objeto pequeño o blando, y se lo habría lanzado a Kerem. El objeto impactó contra Kerem, causándole una herida que, al parecer, requirió atención médica. Repito, esta información debe tomarse con precaución. Estamos hablando de un testimonio de una fuente anónima, no tenemos pruebas físicas que corroboren la historia. Sin embargo, la descripción de la escena era tan vívida, los detalles eran tan precisos y la fuente era tan confiable que no pudimos ignorar la información. Pero la historia no termina ahí. Según otra fuente también anónima, la respuesta de Kerem ante la agresión de Ande no fue pasiva. Al parecer, en un intento por defenderse, Kerem habría empujado a Ande, provocando que ella se cayera y se golpeara la cabeza contra el suelo. De nuevo insisto en la necesidad de ser cautelosos con esta información. No tenemos confirmación independiente de que esto sea cierto. Pero la fuente que nos proporcionó esta información tiene un historial de precisión y veracidad, por lo que no podemos descartar la posibilidad de que Kerem también haya recurrido a la violencia física. Si todo esto es cierto, y la palabra sí es crucial aquí, la situación es extremadamente grave. Tanto Ande como Kerem podrían enfrentarse a cargos por agresión y podrían terminar en la cárcel. Hemos consultado con varios abogados expertos en derecho turco para analizar las posibles consecuencias legales de este presunto altercado. Según estos expertos, la agresión física, incluso dentro de una relación sentimental, es un delito grave en Turquía que puede ser castigado con penas de prisión. La pena de prisión que podrían enfrentar Ande y Kerem dependería de varios factores, incluyendo la gravedad de las heridas, la intencionalidad de las agresiones y las circunstancias atenuantes o agravantes del caso. Según nuestros abogados colaboradores, si Ande es declarada culpable de agredir a Kerem y causarle una herida que requirió atención médica, podría enfrentarse a una pena de prisión que oscila entre los 6 meses y los 3 años. Además, también podría ser obligada a pagar una multa económica a Kerem como compensación por los daños sufridos. En el caso de Kerem, si es declarado culpable de empujar a Ande y causarle una lesión en la cabeza, la pena de prisión podría ser menor, ya que se podría argumentar que actuó en defensa propia. Sin embargo, aún así podría enfrentarse a cargos por agresión y ser condenado a una pena de prisión de varios meses o incluso años. Además de las posibles penas de prisión, Ande y Kerem también podrían enfrentarse a consecuencias legales adicionales, como órdenes de alejamiento, restricciones de viaje y antecedentes penales que podrían afectar a sus futuras oportunidades laborales. Pero la realidad es que, más allá de las posibles consecuencias legales, el verdadero daño ya está hecho. La imagen de Ande y Kerem como la pareja perfecta se ha hecho añicos. Su reputación profesional está en juego. Y su vida personal ha sido expuesta al escrutinio público de una manera dolorosa y humillante. Hemos intentado contactar con los representantes de Ande y Kerem para obtener una declaración oficial sobre este asunto, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. El silencio de sus representantes puede interpretarse de varias maneras. Podría ser que estén intentando minimizar el escándalo y proteger la imagen de sus clientes. Podría ser que estén negociando un acuerdo extrajudicial para evitar que el caso llegue a los tribunales. O podría ser que simplemente estén esperando a que la tormenta pase. Pero lo cierto es que el silencio solo alimenta la especulación y la incertidumbre. Y mientras tanto, los rumores y las teorías conspirativas se multiplican como hongos en un bosque húmedo. Algunos fans creen que todo esto es una campaña de desprestigio orquestada por rivales profesionales de Ande y Kerem. Otros creen que es una estrategia de marketing para promocionar sus próximos proyectos. Y otros, más cínicos, creen que Ande y Kerem inventaron todo esto para generar controversia y mantenerse en el candelero. La verdad es que nadie sabe con certeza qué está pasando detrás de las puertas cerradas. Solo Ande y Kerem conocen la verdad completa de lo que sucedió en esa casa en Estambul. Pero lo que sí sabemos es que esta historia nos recuerda que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden esconder secretos oscuros y dolorosos. Que la fama y el éxito pueden ser una carga pesada que puede aplastar incluso a las personas más fuertes. Y que la violencia nunca es la solución a ningún problema. En este momento lo único que podemos hacer es esperar a que Ande y Kerem rompan su silencio y nos cuenten su versión de la historia. Y mientras tanto debemos recordar que son seres humanos, con sus defectos y sus virtudes, y
Merecen ser tratados con respeto y compasión. Esperamos que este escándalo sirva como un toque de atención para ambos. Que les haga reflexionar sobre sus vidas, sobre sus relaciones y sobre la importancia de resolver los problemas de forma pacífica. Y esperamos que pase lo que pase, puedan salir fortalecidos de esta difícil situación. Hemos recorrido un largo camino en este vídeo. Hemos explorado los rumores de una pelea violenta entre Ander Zel y Kerem Bürsin, hemos analizado las posibles consecuencias legales de este presunto altercado y hemos reflexionado sobre el impacto de este escándalo en sus carreras y sus vidas personales. Sé que ha sido un viaje emocionalmente agotador. Pero creo que era importante contaros todos los detalles de esta historia, por desagradables que fueran. Porque como amantes del chisme y del salseo, tenemos la responsabilidad de informar a nuestra audiencia de la manera más completa y veraz posible. Ahora, queremos saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Ande y Kerem se agredieron mutuamente? ¿Creéis que deberían terminar en la cárcel? Dejadnos vuestros comentarios abajo. Nos encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, queremos recordaros que podéis apoyarnos suscribiéndoos a nuestro canal, dándole like a este vídeo y compartiéndolo con vuestros amigos. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoos las últimas noticias y los mejores chismes de la farándula turca. Así que venga, no os cortéis. Un clic no cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Así que ya sabéis, dadle like, compartid y suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más salseo y más noticias de vuestras estrellas favoritas. Hasta la próxima. Y recordad, mantened la calma y seguid chismoseando.